9 de la mañana, 28 minutos en toda la República Argentina. Bueno, el Senado de San Luis en el día de ayer ya realizó la primera sesión de este periodo legislativo que inauguró el gobernador de la provincia de San Luis el pasado 1 de abril y ha comenzado obviamente a planificar, ha comenzado a vivir el año 2021 y en línea está con nosotros la senadora María Angélica Torrentegui, además ella es presidenta provisional del Senado Provincial. Senadora, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Pablo de este lado. Pablo, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Un saludo afectuoso a todos y todas las oyentes de esta radio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido la primera sesión en el día de ayer? Me imagino ya con la conformación de cada una de las comisiones, con la conformación ya y la puesta en marcha de este año que ya los tiene un poco más acostumbrados, principalmente pensando en lo que puede llegar a ser un contexto de virtualidad. Así es. Bueno, sí, efectivamente comienzan las sesiones y la primera, según nuestro reglamento interno, se trata la conformación de las comisiones. Bueno, nos hemos reunido, nosotros tenemos 2 bloques más que participan en el Senado, que es Compromiso Federal y el que representa el senador Guardia, sí, por el partido Todos Unidos, no Estados Unidos, el partido que lidera Poggi. Discúlpenme que en este momento no recuerdo. No hay ningún problema. Bueno, hemos acordado, como lo hicimos el año pasado también, con muchísima armonía y cada uno conforme con el lugar en cada comisión, y generalmente es una vocación que cada senador tiene al elegir una comisión, ¿verdad? Claro. Así que bueno, hemos conformado ayer las comisiones, hemos votado la resolución y por supuesto hemos tenido una larga y fructífera reunión de comisiones. Gran expectativa por los proyectos de los códigos de procedimientos judiciales, que eso es tan importante, y que tuvimos cada senador también una participación desde la opinión de dirigentes políticos, de ciudadanos, que escuchamos y formamos parte de la ciudadanía, ¿verdad? Que, bueno, en mi caso fue el Código de Procedimientos de Familia, que es algo tan sensible, algo que requiere de rapidez y de actitud muy cercana con quienes están en conflicto. Imagínense que es la familia. Sin duda. Así que, bueno, eso fue uno de los temas y todo lo que llega del Ejecutivo, que la verdad... ¿Ya fueron presentados? Una catarata de acciones importantes. Sí. Senador, me refiero un poco a lo que ha sido el discurso del gobernador en la apertura y cómo ha quedado y cómo ha sido la presencia de los demás senadores, pensando un poco en la oposición y teniendo en cuenta que el discurso del gobernador ha sido, nosotros aquí lo hemos catalogado como un discurso histórico, teniendo en cuenta la cantidad de obras que se ha presentado. Yo no sé si en algún otro lugar del país se ha presentado un discurso similar, proyectos similares, más en un contexto de pandemia. Así es, efectivamente, Pablo. La verdad que es histórico. Es un mensaje histórico por las circunstancias. Si nosotros recordamos el comienzo de la pandemia y ese ingreso en soledad a cumplir con la Constitución que marca que el 1 de abril se inician las sesiones ordinarias, en ese contexto de soledad, el mensaje profundo que dio, ¿no? Con la pandemia, con las restricciones que teníamos en ese momento. Y en esta oportunidad, un año después, un discurso de una profundidad, de un líder y de un líder con una nobleza y una convocatoria a la unidad provincial, transcurriendo una pandemia que la verdad que es histórico, que es muy loable. Y yo pensaba mientras lo escuchaba, esas sillas vacías, todos sabíamos que iba a ser un discurso importante, había cosas que celebrar. El gobierno nacional, provincial y municipal en San Luis trabajando en armonía, acordando obras importantes, era un motivo para tener muy en cuenta. Después de eso, la devolución de los dineros, 26.000 millones. Claro. Y allí demostrado con qué equidad,
Senadora, perdón. Y justicia fue distribuido. Sí, le hago un paréntesis allí. Me quedo con estas dos últimas frases. Que haya habido sillas vacías y que además, teniendo en cuenta esto, ¿no? La equidad, porque el repartir el dinero, la reunión con los intendentes, fue más allá de un partido o de un color político, sino que se puso a la provincia, al ciudadano, al puntano, a la puntana, como principal, ¿sí? Se los tuvo en cuenta más allá del color o de la elección política, y creo que estas son las cosas que a veces hay que dejar de lado. Exactamente, fue ejemplar, fue lo que debe hacer un gran gobernante, fue lo que debe hacerse en toda la Argentina. Y en este mensaje, la silla vacía, lejos de llamar la atención por alguna situación, llamó la atención, por lo menos en todos los que estábamos allí presentes, e invitados especiales más allá del gabinete provincial, de un dejo de tristeza, de decepción. Esto no le viene bien a San Luis. Sí. Y menos aún cuando el gobernador explicitó que quería la unidad provincial y que le iba a hacer todos los gestos que le pidieran. Y cuando habló del gabinete provincial, dijo también lo van a hacer los chicos, y se corrigió inmediatamente porque su afecto por la juventud, que es de él hacia ellos y ellos hacia él, es también un pilar fundamental para la provincia. Es la transición en el perfecto equilibrio. Y eso es muy valioso. Entonces, las ausencias, lejos de querer egoístamente llamar la atención sobre sí, yo creo que van a pasar al olvido, y eso creo también que es muy triste para un dirigente político. El olvido. Es histórico, senadora, buen día. Es histórico el discurso del gobernador, digo, por el contexto, ¿no? Me parece, digo, lo de la pospandemia, que el gobernador le ha dado un lugar muy importante dentro de todas las veces que lo hemos escuchado hablar, más allá que estemos dentro de esta segunda ola o entrando en esta segunda ola, siempre se está pensando en lo que vendrá después, porque está claro que hay una luz al final del túnel, ¿no? Exactamente, además de esa manera lo planteó. Claro. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que asumir en este contexto donde la cantidad de obras y lo que genera en trabajo y en superación de las familias de San Luis con trabajo, con esperanza, con calidad de vida, esto es un gran capital para cada ciudadano. Entonces creo que la reflexión profunda de hacernos cargo de un extremo cuidado individual, para cuidarnos y cuidar al otro. Tiene que ser cada mañana, cuando abrimos los ojos, nuestro deber, nuestra convicción y nuestra actitud de puntanos. Responsables y agradecidos de este pensamiento en medio de la segunda ola de una pandemia. Estamos en guerra. Esta es una situación que se compara con la guerra, las pandemias. Queda lastimosamente destruida la economía. Y acá tenemos la posibilidad de levantar la economía y de esa manera que haya nutrición. Estamos escuchando todo lo que significa en el país la cantidad de niños que están desnutridos. Escuchamos en el país la cantidad de pobreza, que no quiero ni mencionarla porque la verdad me duele el corazón. Y el gobernador le dijo, hay desocupación en San Luis, y tendió su mano estratégica, amplia, inteligente, para poder brindar ese camino para reactivar la economía. Y esto depende hoy de nosotros. Tenemos una cantidad de contagios en el país enorme, en San Luis también, y esto estamos ahí de complicarnos. Dijo que no quiere cerrar. Y esto es sumamente importante. Nos entrega la mano extendida a decir, ayudémonos entre todos. Claro. Y yo confío plenamente en el pueblo de San Luis. Senadora, le pregunto, usted hacía un poquito cuando arrancamos una referencia a los proyectos de ley que se van a enviar por parte del Ejecutivo Provincial, si ya ha habido charlas, si ya ha habido acercamiento con respecto a estos. Mire, lo que hemos hecho es recordar puntualmente cada uno de nosotros qué cosa nos impactó más, porque todas son importantísimas, y con qué premura queremos interiorizarnos, queremos valorizar, queremos merituar el contenido de estas leyes. Mire,
se me viene a la memoria una en la que por supuesto coincidimos todos de la urgencia, que es este tema de la creación del centro que va a atender consumos problemáticos. Es de absoluta necesidad, absoluta necesidad. Estuve hace 2 días con el intendente de La Toma que me decía qué gran obra va a venir acá, irradiando beneficios para toda la provincia. Y la verdad que era necesaria y va a ser importante y todos vamos a colaborar sin ninguna duda. Ese es uno. Pero hay un anuncio tras otro que todos son de un enorme valor. Seguramente me vas a hacer acordar de alguno que te parezca a vos, sí, o que hayas escuchado que la provincia, los ciudadanos la valoran. Sí. Definitivamente la adhesión a la ley Yolanda también es otro de los... A ver, usted hacía referencia, son todos importantes, ¿no? Pero me refiero de lo social, desde lo social, desde el contexto del ciudadano, de las ciudadanas, algo que va a marcar también nuestra provincia. Totalmente de acuerdo. Para los jóvenes, los pequeños emprendedores, esos créditos blandos de 5.000 puestos, digamos, posibilidades para que puedan acercarse a ello. En el interior de la provincia, los senadores ayer decían, pero claro, ya no están hablando con la gente, ¿no? Que se acercan y dicen, yo podré acceder a esto, y son artesanos, pequeños artesanos, que trabajan en familia o con un grupo de amigos. Entonces esto es potencial de progreso para toda la provincia. Con respecto al futuro de la Cámara, digo, ¿cómo la ve? Digo, me parece que el contexto de la unidad que ha dado la pandemia también, digo, o un contexto de unidad, digo, entre comillas, porque me parece que más allá del año electoral, hay en algunos puntos donde por lo menos el oficialismo pone en consideración el hecho de acercar posiciones para tratar de lograr consensos relacionados a la pandemia, ¿no? Y a todo lo que deja la pandemia. Y que las cosas se terminen resolviendo en las elecciones cuando sea el momento y no perjudicar a los puntanos, ¿no? Que es básicamente eso, que siempre es lo que ha tratado por lo menos de su bloque, ¿no? Exactamente. Y tenemos una excelentísima relación con los dos senadores que son de otros partidos políticos. No me gusta decir oposición, porque la verdad que no debe haber oposición. Claro. En el Senado logramos consensos, tenemos una excelente relación, un trato absolutamente respetuoso. Y yo por la ley, por ejemplo, la ley de las mujeres en la política, que salió por unanimidad también el diputado. Tuve un acercamiento valioso e importante con todos los bloques. Y allí logramos el consenso y siempre digo, este pasillo que hay que transitar entre una Cámara y otra debe ser el pasillo que corresponde a la función que cumplimos, que es el Parlamento, donde se habla, donde se acuerda y donde se piensa en el bienestar del ciudadano. La chicana política degrada al legislador. La torpeza en su vocabulario, al estar sentado en una banca, en representatividad de la gente que lo ha votado. Ese lenguaje de discusión sin vuelo no nos sirve a nadie, desprestigia. Nosotros tenemos que ser reflejo de la voluntad de los ciudadanos, pensando en grande, nunca en la mezquindad que el ser humano por naturaleza tiene, pero que nosotros no podemos tenerla, no debemos tenerla. Claro. Senadora, le agradecemos, siempre es un placer hablar con usted. Igual para mí, muchas gracias. Muchas gracias.